Dios le bendiga a todos aquellos que están en sintonía allí de Vida Nueva a través de YouTube. Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecirlos a todos. Hoy nuevamente estamos aquí, pie de batalla, para poder continuar dando con mucho amor, con mucho cariño, una nueva armadura teológica. Aprovecho también para invitarte, si te estás topando por casualidad este video por primera vez o nos vienes siguiendo, pero todavía no te has suscrito a las redes sociales de Vida Nueva que vas a comenzar a ver allí, te invito muy gentilmente que lo puedas hacer con la única finalidad de que puedas comer palabra, que puedas crecer en el Evangelio y que sobre todo, lo más importante, puedas nutrirte de una sana teología y de una doctrina realmente importante. Tenemos que hablar acerca de la profecía de Jesús o Jesús como profeta. Realmente hablar de Jesús como profeta es entender o hay que vincularlo, hay que llevarlo a la comparación con los profetas del Antiguo Testamento. La época más hermosa, por colocarle una tilde, de lo que significó palabra de Dios en pleno, palabra profética de Dios hablando, palabra de Dios edificando la vida de su pueblo, del pueblo de Israel, era por allí cuando existían los reyes, seguramente en algunas batallas muy ponderantes, otros tras aquellos que tienen la oportunidad de estudiar el Antiguo Testamento, cuando habían los conflictos de idolatría, de reyes malos, de reyes perversos que no se ajustaron a la voluntad perfecta de Dios. Seguramente también hubo buena palabra, buena profecía, profecía interesante en los episodios o en los momentos más duros de Israel. En la cautividad, por allí podemos observar a un Daniel profetizando gran parte de lo que ha de venir en los últimos tiempos. También seguramente con Oseas, con Nahum, con Zacarías. Hubieron momentos tremendos, fundamentales, momentos donde la profecía era el pan de todos los días para el pueblo de Israel. Pero hablar de profecía es también hablar de que Israel por lo general experimentó la voz de Dios a nivel de profecía o proféticamente en los tiempos más complicados. Pareciera que fuera una de las tildes de Dios poder hablarle a su pueblo a nivel de profecía o a nivel profético o palabra dada por hombre cuando las circunstancias estaban muy complicadas, cuando las circunstancias estaban muy negras, cuando las circunstancias parecía que los pueblos, o en este caso el pueblo de Israel, estaba a punto de sucumbir. Son connotaciones importantes que nos llevan a nosotros a entender, comparar y hacer un paralelismo con Jesús. Cuando Jesús llega a la tierra y crece, comienza a desarrollarse, estaba subyugado el pueblo de Israel o el pueblo judío por los romanos. Habían perdido la libertad, habían perdido la connotación de ser libres. Estaban subyugados por un régimen romano que oprimía al pueblo de Israel. Pero es importante notar que sus antepasados también experimentaron estar en el cautiverio por los persas, por los griegos, por los medos persas. Prácticamente después del cautiverio que hicieron los caldeos sobre Judá, creo que no encontraron una forma de poder conocer la libertad. Estamos hablando prácticamente de siglos de cautiverio. Jesús llega a la palestra, nace y se desarrolla en uno de los periodos más complicados donde el paralelismo y la comparación con los profetas pareciera idéntica. Pareciera que Dios continúa haciendo su tilde de manifestación profética, porque Jesús vino a profetizar y vino a darle palabra al pueblo de Israel en su momento más crítico. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Fue la carta de presentación de Jesús. Un pueblo que esperaba el Redentor del mundo, lo habíamos dicho en nuestra armadura anterior, pero que su mensaje era un reino diferente, un reino de confesión de pecado. Arrepentirse de los pecados era el tono de Jesús. Era el profeta que pudo cambiar la vida de muchas personas, ofreciendo
la liberación de los pecados y ofreciendo la santidad como la herramienta, como la espada fundamental del crecimiento de las personas. Otra de las ponderaciones para entender que Jesús era el Hijo de Dios es que Jesús no se dejó influenciar por nadie. Jesús entendía que se estaba enfrentando a una cultura judía, a una cultura ortodoxa, a un Sanedrín que no le iba a perdonar la vida y que llevaba por muchos siglos con una doctrina extremadamente radical a los principios bíblicos. No fue fácil para Jesús enfrentar a las circunstancias de la época, enfrentar al lenguaje de la época. Tenía que romper muchos paradigmas, tenían que romper muchas dogmas y seguramente nadie por allí, ninguna otra religión se ha podido enfrentar a una cultura tan hostil como la cultura de Jesús. Las lágrimas de Jesús al decir o al expresar: oh Jerusalén, siempre te he querido, poder recoger, poder abrazarte como la gallina lo hace con sus polluelos, es la esencia pura de ser rechazado por los que los aman. Este rechazo es sinónimo también de que era el Redentor del mundo. Los mensajes de Jesús no eran fáciles de digerir, no eran fáciles de aceptar. Eran mensajes que iban directamente a romper la idiosincrasia, la cultura y la creencia de las personas. Y hoy te digo, no es nada extrañarse que tú y yo hoy en día estemos pasando por estas pruebas a las cuales Jesús también pasó. Muchos de nosotros hoy en día recibimos rechazo de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo. Pero muy puntualmente es el norte, es el camino, es la salida, es la forma como se tiene que predicar el evangelio. Los discípulos de la iglesia primitiva, esa iglesia de los primeros 100 años, la iglesia enamorada con Jesús, muchos de ellos terminaron devorados por los leones, seguramente sus cuerpos quemados, otros crucificados. Pero ese es el lenguaje de Jesús. Nadie puede aspirar a tener una predicación de la palabra en un huerto de rosas o en un jardín perfecto, en un Edén, cuando Dios puntualmente lo había reflejado a través de su Hijo, que iba a recibir rechazo. Este rechazo no era el rechazo por no creer que era Jesús. Este rechazo significó literalmente que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Señor, que la palabra de Jesús causó un impacto terrible en las personas. Volviendo al paralelismo que te había hablado o sentenciado en algunas de los minutos anteriores, la vida de los profetas en el Antiguo Testamento fueron profetas llenos de muchas situaciones de penuria. Muchos de ellos pasaron por el filo de espada. Muchos de ellos dieron su vida por causa de la profecía dada y obligada a entregar por parte de Jehová de los ejércitos. Eso igualmente le sucedió a Jesús. Jesús entendía que su mensaje no iba a ser fácil. Y la iglesia hoy en día tiene que entender de que predicar la palabra de Dios y alcanzar los espacios dentro de una sociedad literalmente sucumbida bajo el principado de Satanás tampoco será fácil. Muchos de los milagros de Jesús asombran a la humanidad. Seguramente la multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, la resurrección de Lázaro, pudieron impactar la vida de todos los lectores de la palabra de Dios. Pero hay milagros más poderosos que seguramente no son tan reflejados en la palabra de Dios, o hay milagros que están tras bastidores, que ponderan mucho más en la obra de Cristo. Uno de esos, el más importante en mi apreciación, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. No me cabe la menor duda que esa oración en el Getsemaní, horas y días antes de morir, Jesús en esa cruz, bajo una muerte horrenda, bajo una muerte literalmente espantosa, tuvo que tener la intervención de su Padre. Esa oración de fortalecimiento fue clave para que el milagro se pudiera consumir, para que el milagro pudiera darse, para que el milagro de salvación, de entregarle la vida eterna al hombre y la limpieza de pecados pudiera tener sentido. Ir a la cruz del Calvario, sufrir las penalidades que sufrió Jesús, todo ese martirio antes de la muerte,
sinceramente nos lleva a nosotros a reflexionar que solo el amor de un hombre por la humanidad aguanta semejante dolor. Cabe destacar de que muchas de las personas se quedan maravilladas con lo que Jesús hacía, pero nadie ha entendido todavía el sacrificio y las últimas horas de Jesús. Las últimas horas de Jesús es la prueba mayor de amor, porque fue donde el mismo Satanás, donde las mismas circunstancias y donde su propósito definitivo se iba a decidir. Seguramente la misión de Jesús no se iba a decidir cuando Satanás lo tentara en el desierto. Seguramente la misión de Jesús no se iba a decidir por un milagro que hizo o por otro que seguramente no se efectuó por la incredulidad de aquellos que esperaban el milagro o por aquellos que no creían el milagro. Seguramente la obra más grande que Dios o la misión que le habían entregado a Cristo no se iba a decidir sanando a muchas personas o libertando al endemoniado de Gadara. La misión de Jesús se iba a decidir en las últimas horas, en los últimos días, donde aquel hombre llamado Jesús tuvo que orar como nunca, pidiendo fortaleza para aquel que lo podía librar de la muerte. Jesús, en ese momento, juntamente con la Trinidad Divina, pudieron llegar al final, cuando Él mismo pudo expresar: consumado es. Jesús es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. No solamente es el hecho de decir: Jesús murió por mí, Jesús murió por ti, sino el hecho más importante es explicarle a las personas a través de esta armadura teológica cómo fue el sufrimiento de Cristo al morir. ¿Cómo hizo Cristo para llegar al final de su misión y morir por todos nosotros? Allí radica la gloria de Dios. Allí radica el poder llevar más allá de esa frase: Jesús murió por ti. No, Jesús no murió por ti. Jesús sufrió un calvario por ti. Jesús fue destruido corporalmente por ti. Jesús literalmente fue torturado por ti. Jesús vivió las últimas 2 días de su vida realmente sumergido en el dolor más grande de un hombre. Eso es lo que vino a concluir la famosa frase: Jesús murió por ti. Jesús murió por ti va mucho más allá de una expresión. Jesús murió por ti va mucho más allá de un dolor. Jesús literalmente fue molido, fue triturado, fue ultrajado por ti. Solo el amor de Dios llevó a Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti. La muerte de Jesús en el Calvario es la prueba indubitable de todos sus seguidores. Vano sería seguir a un hombre que no resucitó. Vano sería creer en un hombre que no resucitó. De locos serían esta iglesia primitiva, que seguramente ferviente, alegre, salía a predicar el evangelio de un hombre a quien ellos habían contemplado, habían visto resucitado. No tiene sentido ser cristiano si no creemos que Jesús resucitó. Mucha gente ha muerto creyendo que Jesús resucitó, pero bien tontos serían si su fe estuviera fundamentada en una muerte donde no existió la resurrección. Cabe destacar que los judíos, siendo tan radicales, siendo tan ortodoxos y que buscaron la muerte de Jesús hasta el último momento, hasta conseguirla, sin duda hubieran ya debatido y hubieran desenmascarado la resurrección de Jesús. No han podido. Los romanos de la época tampoco pudieron refutar la resurrección de Jesús. Nosotros hoy en día creemos en la resurrección de Jesús porque la tumba está vacía. Así quedó escrito en la palabra de Dios. Es importante que nosotros cada día entendamos de que la resurrección de Jesús es la garantía de fe para creer en el evangelio. La inspiración literalmente de la iglesia primitiva a predicar la palabra de Dios radicó en la resurrección del Señor. Doctrina fundamental para creer que Él volverá por nosotros, que Él volverá por cada uno de nosotros. Dios en su palabra nos asegura que Él ha resucitado.
La iglesia primitiva o la iglesia de Jesús o la iglesia que hasta hoy permanece en pie nació el día de Pentecostés. Pero nació más que por la llenura del Espíritu Santo. Hay que entender que nace por la obediencia a la voz de Jesús. Jesús los dijo claramente: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo, hasta que caiga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús lo afirmó. La obediencia de la iglesia o de sus discípulos a la voz de Jesús, luego de resucitar y luego de la ascensión, fue vital para el nacimiento de la iglesia. Muchos le dan toda la honra al Espíritu Santo, y es así. Lo creemos, lo compartimos y lo predicamos. Que el Espíritu Santo fue la gasolina que inauguró la iglesia en aquel día de Pentecostés. Pero no debemos olvidar que la obediencia a Jesús también fue vital para que naciera la iglesia. Ellos seguramente, por muy buena intención que pudiera tener en sus corazones, si no le hacen caso a Jesús y si no obedecen a Jesús, no tendría sentido ir o quedarse orando esperando que caiga el Espíritu Santo o ser investidos o ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. La obediencia a Jesús fue vital. La obediencia a Jesús fue fundamental. Obediencia sustentada ¿en qué? Sustentada en una resurrección. ¿Quién iba a ir o quiénes se iban a quedar orando, esperando la llenura o la manifestación del Espíritu Santo de un Jesús que no haya muerto? De un Jesús que no haya resucitado, de un falso, de un farsante. Obviamente, la resurrección de Cristo, la aparición de Jesús, y que caminó, estuvo varios días con muchos testigos que vieron su resurrección y que vieron su ascensión, fue vital para inspirar, motivar y causar estupor, alegría, pasión, para quedarse orando y esperando que llegara la noche gloriosa o el día glorioso o el momento extraordinario donde el Espíritu Santo iba a inaugurar la iglesia con su poder. Jesús es la esencia de nuestra fe. Jesús es la esencia de nuestra confianza. Todas las palabras que Jesús dijo en la tierra mientras estuvo estos 33 años maravillosos aquí en la tierra, todo se ha cumplido. Otras seguramente se cumplirán después, cuando ya Él venga seguramente a reinar con su novia y con los santos en lo que va a ser el final de la gran tribulación. Pero recuérdate, todo lo que Jesús dice es verdad, y todo lo que Jesús dice siempre será sostenible. ¿Por quién? Por Dios, por su Padre, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Al nacer la iglesia bajo la llenura del Espíritu Santo, en ese hermoso día de Pentecostés, esta investidura que vino de los cielos, arranca literalmente la obra de Jesús materializada en corazones humanos, materializada en corazones imperfectos, materializada en corazones que seguramente iban a fallar e iban a pecar, pero la convicción de la sangre de Cristo y el perdón de pecado iba a ser lo más importante para su estímulo de saber de que predicar el Evangelio era la garantía de poder transmitir a las futuras generaciones el mensaje de Jesús. Otro de los puntos muy ponderantes que yo creo, me atrevería a decir en lo particular, lo más sublime, es que se levantaría un hombre llamado Pablo. Un hombre que, seducido y con una fuerte convicción tras un trato literal del Espíritu Santo, pudo pasar de perseguidor de la iglesia a ser el apóstol del Nuevo Testamento. Un apóstol que recibió la doctrina directamente de Dios. Un apóstol que tuvo que tener encuentros celestiales, doctrinales, teológicos con el mismo Dios. Y esto de ser un perseguidor a convertirse en un apóstol emblemático, en un apóstol que nos dejaría un legado de cartas maravillosas para la conducta y fe de la iglesia, cambiaría la historia de muchos de nosotros.
Muchos prácticamente las cartas de Pablo pudieron marcar un antes y un después en la consagración de muchos de los que están viendo este video. Mucha gente llega al evangelio por la predicación del apóstol Pablo. Muchos hemos predicado a lo largo de los 2000 años las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo reflejan la vida de Jesús en su máxima expresión. Pablo, siendo un perseguido de la iglesia, siendo una persona que muere por la causa de Cristo, no se te olvide que ese hombre mataba a cristianos. No se te olvide que ese hombre perseguía a los cristianos hasta llevarlos a la muerte. Terminó siendo perseguido, pero él era un perseguidor de la iglesia. Esta mutación, este cambio, solamente lo hace Jesús. Solamente lo pudo hacer Jesús de Nazaret. Un Jesús de Nazaret que termino diciendo, resucitó. Solo Jesús, el que murió y resucitó, puede producir este cambio tan histórico y trascendental en la vida de un hombre como fue el apóstol Pablo, dándonos a nosotros referencia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y con esto me despido de todos ustedes, feliz de haberles compartido una nueva estrategia, armadura, una cápsula de doctrina doctrinal que yo sé que será de mucha bendición para todos ustedes. Desde la República Dominicana le hago una invitación: suscríbanse a las redes sociales de Vida Nueva Internacional para que seas una de las primeras personas que te llegue este material tan pronto nosotros las publiquemos. Dios te bendiga, Dios te guarde y que los tres grandes del cielo continúen guiando tus pasos.